Y ya está. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos listos para compartir nuestra clase del día de hoy, nuestra enseñanza. Hemos iniciado un libro, a compartir un libro eh, escrito por la Casa de Oración en Kansas, por Corey Russell. Y queremos compartir lo que ese libro nos ha enseñado a nosotros como Casa de Oración en la iglesia, como comunidad de fe. Vamos a esperar unos minutos a que se conecten más personas y voy a estar compartiendo un poco lo que vimos hace 8 días. Si tú estás viendo esto por primera vez, quiero comentarte que es una serie de enseñanzas que todas giran alrededor de un mismo libro, así que les recomiendo que estén viendo los videos. Bueno, en este caso el video anterior, nada más hay uno. Es una serie, así que sería bueno ir viendo o avanzando gradualmente para que el conocimiento pueda ser construido de una buena forma, sin que se nos brinque o se nos pase algo. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que se están conectando. Es un gusto usar la tecnología para compartir en medio de estos tiempos que son difíciles, pero pues también estamos viendo la oportunidad de llegar a más personas, lo cual es muy muy bueno, gracias a Dios. Es muy bueno. Así que vamos a dar unos 2 minutos más, no quiero robarles tampoco su tiempo, y que podamos iniciar. Te invito a que prepares tu Biblia, prepares una libreta, un lápiz por ahí, una pluma, y que estemos dispuestos y preparados para hacer nuestras anotaciones. Un saludo a todos los que se están conectando, hermanos, hermanas, amigos. Vamos a preparar nuestro corazón para aprender en este día lo que el Señor quiere enseñarnos al respecto de nuestra identidad como casa de oración, como una iglesia que es llamada a orar, y muy en lo individual o en lo particular, cada uno de nosotros tenemos un llamado hacia la intercesión. Quiero invitarte a que oremos ahí en donde estamos, de mientras se va a ir conectando más personas, y si no, pues ahí está el video para que lo vean posteriormente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, Señor, por el privilegio que nos das de ser llamados tus hijos, de haber recibido el llamado a conocerte, Señor. Gracias, Señor, porque te ha agradado tanto revelarnos a tu Hijo Jesús, Señor, que hoy le conocemos, Señor, que hoy formamos parte de tu familia. Te rogamos, Señor, que en esta tarde tu Espíritu que mora en nosotros nos guíe, Señor, a entender cada día más acerca del llamado santo y eterno que has puesto en cada uno de nosotros. Ayúdanos a abrir nuestros ojos para que nuestros paradigmas sean cambiados, Señor, y ayúdanos, Señor, a que en todo este proceso podamos responder fielmente al llamado santo y eterno que pones en cada uno de nuestros corazones. Señor, oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, antes que nada quiero hacer un recuento de lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Estuvimos viendo la sesión 1, y en la sesión 1 vimos o la nombramos como los dones necesarios para el camino, algunas virtudes o cualidades que como cristianos necesitamos tener ejercitadas, o si no, bien estarlas ejercitando desde ya, porque son herramientas necesarias para ser intercesores delante de Dios y también delante de los hombres. Mencionamos 5 habilidades o 5 cualidades. La primera de ellas no están en un orden de importancia, porque considero que todas son importantes, pero la primera de ellas es que hemos sido llamados o invitados a meditar en la palabra. Esto es muy importante porque tenemos que aprender a tomar la escritura y que la palabra se interiorice en nosotros, que la palabra se encarne dentro de nosotros, para que entonces nosotros podamos orar la palabra, declarar la palabra y entender la palabra. Eso lo logramos a través de la meditación de la escritura. Entonces la meditación de la escritura tiene que convertirse en una área fundamental en nosotros.
El segundo punto que estuvimos viendo fue entender el misterio acerca de la voluntad de Dios. Aprendimos que Dios es soberano, pero aprendimos que dentro de su soberanía Dios decidió participar con los hombres en el establecimiento y el crecimiento de su reino. Esto es algo que a mí en lo personal me emociona mucho y que lo vamos a estar viendo más profundamente en adelante. Pero lo que estuvimos viendo es que aunque Dios es soberano y su voluntad siempre va a ser expresada en la tierra, el deseo de Dios también es que nosotros conozcamos sus emociones, que nosotros conozcamos su voluntad y que nosotros aprendamos a saber qué es lo que hay en su corazón para que nosotros nos unamos a sus deseos y hagamos que su reino realmente se establezca en la tierra. Eso lo logramos no por inferencias o por decir yo creo que Dios es así, o yo creo que Dios funciona así, o yo creo que Dios se expresa así. No, esto lo aprendemos cuando dejamos que la palabra de Dios se interiorice en nosotros y produzca vida dentro de nosotros. Ahora, otra herramienta, la tercera herramienta que estoy mencionando que es muy necesaria es aprender a orar en el Espíritu. Es dejar que el Espíritu de Dios, el cual ya mora dentro de nosotros, nos guíe a orar y nos guía a clamar al Padre conforme a su voluntad y conforme a lo que el Padre desea y no conforme a lo que nosotros deseamos o nosotros buscamos. Las otras dos herramientas que estuvimos viendo fue el ayuno y el silencio. Tengo una enseñanza especial acerca del ayuno, yo creo que será bueno darla más adelante. Es muy importante que como iglesia, que como verdaderos cristianos, al menos estemos practicando el ayuno una vez a la semana. Yo creo que es parte de nuestro compromiso con la obra de Dios, con el reino del Señor, para que todo esto crezca y se extienda. Es parte de nuestro compromiso el orar, el ayunar, el meditar en la Escritura y dejar que la palabra de Dios se interiorice en nosotros. Bueno, vamos a iniciar con la sesión 2. Y en la sesión 2 vamos a estar viendo algo muy interesante. Hemos dicho que este estudio, o nos basamos en un libro que se llama La gloria eterna de un intercesor, pero la pregunta es, ¿dónde está la gloria del intercesor? ¿Cuál es la gloria eterna del intercesor? Bueno, creo que el día de hoy vamos a intentar responder esta pregunta, y digo intentar porque es una pregunta que se va a ir respondiendo a lo largo de todo el libro. Poco a poco la Escritura va a ir cayendo de peso en nosotros y nos va a ir haciendo entender cuál es nuestra gloria como intercesores, dónde está nuestra riqueza en el Señor. Pero bueno, vamos a entrar de lleno. Voy a ir dando algunas citas bíblicas a lo largo del camino y vamos a intentar entender un poco qué es lo que hay en el corazón de Dios. Lo primero que quiero que entendamos es que la intercesión es un llamado para cada creyente. Es decir, tú como creyente, tú como seguidor de Jesús, como hijo de Dios, como hija de Dios, eres invitado o tienes un llamado muy particular a la intercesión. Es decir, todos tenemos el llamado a la intercesión. No es que algunos nada más prediquen y otros hagan las misiones y unos cuantos solamente se quedan en casa orando. No, debemos de entender que todos tenemos un llamado a la intercesión. Todos hemos sido llamados a orar. Todos hemos sido llamados a ponernos en medio de la relación entre Dios y los hombres y estar ahí en medio, haciendo que los hombres vuelvan a Dios, pero también haciendo que Dios tenga misericordia de los hombres, porque al final del día esa es la intercesión. Todos tenemos un llamado a eso, por lo tanto debemos de desechar las falsas ideas o las falsas suposiciones que muchas veces generamos de que la oración es para unos cuantos o que no a todos les toca interceder o no a todos les toca orar. ¿Por qué? Porque la intercesión es un llamado para cada creyente. Cada creyente hemos sido llamados a la intercesión. Ahora, algo que empezamos a mencionar desde la clase pasada y es la base fundamental de todo esto es que el gobierno de Dios, el reino de Dios descansa en los intercesores. El gobierno de Dios descansa en el ministerio de la intercesión. Es decir, Dios manifiesta su voluntad y su reino cuando los intercesores hacen su trabajo, cuando los intercesores toman su lugar. Mira, algo muy clave es esto. La Biblia empieza en Génesis con un hombre, con una mujer, a los cuales Dios les dio poder para nombrar los animales, para enseñorear y gobernar y sojuzgar la tierra. Esto es muy interesante porque desde el principio en la creación, antes de la caída del hombre, Dios ya había decidido y Él había querido que el hombre y la mujer participaran con Él en el gobierno sobre todas las cosas.
Y si tú avanzas por toda la Biblia, vamos a llegar hasta Apocalipsis, y en Apocalipsis nos encontramos, en este libro final, en Apocalipsis 20, nos encontramos que Dios pone a los seres humanos en tronos, y Él les confía la tarea de gobernar y juzgar a las naciones en la era venidera. Así que debemos de entender esto, o debemos de comprender el peso o las implicaciones de esto. Dios diseñó al hombre y a la mujer para que el hombre y la mujer, hombres como tú y como yo, participemos con Dios en la implantación de su gobierno y de su reino. Yo sé que todos buscamos que el reino de Dios venga a la tierra, y yo sé que es algo que más oramos, sobre todo en las iglesias, es algo que más cantamos, que más gritamos, quizás es de lo que más deseamos: Señor, que venga tu reino. Pero la realidad es que para que el reino de Dios venga, nosotros tenemos que tener un amplio compromiso con el tema de la intercesión. Así que esta es una realidad que Dios está reafirmando a lo largo de estos tiempos, y lo va a seguir haciendo. Es importante y es sumamente necesaria la participación del hombre en la administración del reino de Dios. El reino de Dios no va a avanzar o no va a funcionar si el hombre no participa, si el hombre no se une con Dios para que los planes de Dios se cumplan. Así que el reino de Dios va a avanzar a través de la comunión y el compañerismo que puede existir entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios. Esto es una cuestión fundamental para la intercesión. Por lo tanto, yo no puedo orar, yo no puedo interceder cualquier cosa que me venga en gana, o cualquier cosa que yo piense que es correcta o que más o menos es buena onda o que me conviene a mí, sino que la intercesión nace o parte de lo que Dios ama, de lo que Dios desea y de lo que Dios quiere establecer aquí en la tierra. Recordemos un texto precioso que veíamos hace 8 días, también es un texto base para el ministerio de intercesión, es Amós capítulo 3, versículo 7. Si se acuerdan, este texto dice que Dios no va a hacer nada y que Dios no va a actuar sin antes revelarle sus secretos a sus siervos los profetas. Es decir, antes de que Dios haga algo, antes de que Dios irrumpa en estos tiempos, Dios primero se los va a mostrar a sus siervos, los intercesores, con un propósito: que los intercesores hagan algo, que los intercesores se comprometan con lo que Dios les muestra, para que entonces el mover de Dios se cumpla. Mira, recordemos por ejemplo Sodoma y Gomorra. Recordemos que Dios había visitado a Abraham, y en medio de esa visitación Dios se hace una pregunta a sí mismo, según el libro de Génesis, y dice: ¿acaso le esconderé a Abraham lo que estoy a punto de hacer? Y entonces él le cuenta, y le dice: ¿sabes qué, Abraham? Voy a destruir Sodoma y Gomorra. Dios no iba a hacer eso, Dios no iba a destruir Sodoma y Gomorra sin antes compartirle esto a Abraham. Cuando Abraham escucha la noticia, Abraham tenía dos opciones: o él se cruzaba de brazos y decía, bueno, Dios ya dijo que lo va a hacer, o Abraham se comprometía en intercesión con lo que Dios había dicho que él haría. Y entonces sabemos que Abraham se compromete en intercesión. Obviamente Abraham tuvo una carga, fue su sobrino Lot, y de hecho su intercesión estuvo centrada en Lot, ¿no? Recordemos que le dice: bueno, Señor, y si hubiera ahí 50 justos, destruirías la ciudad, y empieza a bajar y bajar, porque en el corazón de Abraham estaba su sobrino Lot. Pero indistintamente acerca de todo esto, Dios estaba compartiéndole a Abraham para que Abraham se comprometiera en intercesión. Abraham intercedió y Dios respondió a la intercesión de Abraham, ¿no? Está por ejemplo el caso de Babilonia, cuando Babilonia ya viene y toma el pueblo de Israel. Dios habló a través de Jeremías y dijo que después de 70 años iba a liberar a este pueblo. Cuando Daniel lee eso, cuando Daniel se pone a leer al profeta Jeremías y se da cuenta que Dios había prometido que en 70 años Dios los iba a liberar, a Daniel le quedaban dos opciones: quedarse cruzado de brazos y decir, bueno, pues si Dios lo dijo, lo va a hacer, o meterse en el plan de Dios y empezar a clamar y decir: Señor, tú prometiste, tú dijiste que en 70 años lo harías. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Daniel se comprometió con el plan de Dios. Daniel se comprometió con lo que a Dios le emocionaba, con lo que a Dios le interesaba, y él se tomó muy a pecho eso y dedicó su vida a estar orando por ver la restauración de Israel. La Biblia está llena de todo eso, porque Dios no va a hacer nada, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Amós capítulo 3 versículo 7 es una cuestión base para el ministerio de intercesión. Nosotros vamos a Dios porque Él nos va a mostrar cosas, y en base a lo que Él nos muestra es que nosotros debemos o podemos interceder. Así que mira, tenemos que entender que Dios se ha unido al hombre a través de la historia. Y Dios se ha unido al hombre. En un cierto sentido, Dios mismo se hizo hombre con el fin principal de interceder.
porque lo vemos en el Jesucristo encarnado. Él se hizo hombre con el fin y el propósito de interceder. Así que mira, debemos de aprender a permanecer en este misterio entre Dios y la humanidad, porque realmente es un misterio que Dios quiera estar unido a los hombres y que nosotros también podamos responder y unirnos a Él. Esta unión es un misterio, pero esta unión se logra o podemos lograrla a través de ¿quién? A través de Jesucristo, a través de Cristo Jesús. Él es el que ha permitido que nosotros podamos unirnos a Dios y que Dios pueda unirse a nosotros y que podamos hacer una mancuerna. Esto es algo curioso porque hay que entender por completo que la santidad de Dios y la justicia de Dios al mismo tiempo se unen con las dificultades y las debilidades de los hombres. Y aunque es una mancuerna un poco curiosa, esa santidad de Dios y la justicia de Dios unida a las dificultades y las debilidades del hombre permite que el reino de Dios avance, que el reino de Dios se establezca en la tierra, porque Dios quiere avanzar su reino a través de nosotros. Y esta es la verdadera intercesión. La verdadera intercesión es el lugar donde Dios y la gente se encuentran. No sé si me están escuchando bien, pero la verdadera intercesión es cuando Dios y la gente se encuentran. Y quiero que entendamos esto porque es sumamente importante. A veces nos preguntamos, bueno, ¿será que la intercesión es algo que hacemos en una reunión de oración una vez a la semana? ¿O será que la intercesión es algo en lo que nosotros nos convertimos? Es decir, ¿la intercesión es ir a reuniones a orar? ¿O la intercesión es algo en lo que mi vida se convierte? La respuesta es que es un sí a ambas. La intercesión es cuando como iglesia, como comunidad nos reunimos a orar y a presentar nuestro corazón delante de Dios para que Dios también nos exprese su corazón y entonces juntos clamemos. Pero la intercesión también es que mi vida se convierta en un estilo de vida donde yo busco constantemente que los deseos de Dios y que las intenciones de Dios se cumplan en la tierra. Un ejemplo, si yo sé que el deseo de Dios es traer justicia a la viuda y al desamparado, yo tengo que permitir que mi vida se rinda para cumplir ese propósito. Y si yo tengo en mi cercanía alguna viuda, algún desamparado a quien yo puedo ayudar, a quien yo puedo recurrir, a quien yo puedo bendecir, y lo hago, yo estoy haciendo que el reino de Dios se cumpla. ¿Sí? Yo no puedo quedarme de brazos cruzados y decir, bueno, Dios dijo que Él va a bendecir a las viudas y a los huérfanos y por lo tanto yo solamente espero aquí. No funciona así, sino que cuando entiendo las cosas que están en el corazón de Dios y en la pasión de Dios, entonces yo respondo a eso y Dios bendice eso y entonces la intercesión se gesta o se empieza a cumplir. Por lo tanto, hemos dicho que la intercesión es el lugar donde Dios y la gente se encuentran, ¿sí? Esa es la intercesión, cuando Dios y la gente se encuentran. Y esto sucede cuando un torbellino, donde lo divino y lo humano se encuentran, un torbellino empieza a arrasar con todo, pero a la vez ese torbellino empieza a atraerte y te empieza a arrastrar cada vez y cada vez y cada vez más. ¿Y sabes quién es el centro de ese torbellino? El centro de ese torbellino es Jesucristo. Él es el mismo centro de este torbellino, ya que Jesús es el ejemplo perfecto de intercesión y Jesús es el eterno intercesor, es nuestro máximo estándar de intercesión. Tenemos que entender esto, hermanos, porque el propósito de Jesús es llamarnos a la intercesión a través de este torbellino. Y este llamado es un llamado santo en el cual nosotros podamos responder para que nuestro corazón se una a las cosas que están en el corazón de Dios. Es decir, la flama santa y justa de Dios se encuentra con la condición ciega y confundida de los hombres, nuestra condición que es rebelde, que es orgullosa, que es herida. Y en medio de esa fusión, en medio de ese torbellino, nuestro corazón y nuestro mismo ser se vuelven en intercesores delante de Dios. Así que Dios está levantando intercesores y Dios va a seguir levantando intercesores para que estos intercesores contengan o que puedan contender dentro de la santidad y la misericordia de Dios y puedan expresar su paz y su justicia en todo tiempo a toda persona. Esa es nuestra tarea, es un lugar de encuentro donde la santidad de Dios y nuestra maldad se unen para cumplir el llamado a la intercesión. Así que hay gente que a veces piensa que Dios es indiferente con los hombres, ¿no? Hay gente que piensa que Dios no le importa la humanidad ni el sufrimiento humano. Hay gente que piensa que Dios nos creó y nos abandonó y se fue y ha dejado que todo avance y siga su cauce. Y a veces la gente cree que tiene argumentos sólidos para comprobar eso, respaldar eso, pero la realidad es que Dios mismo es un intercesor.
La verdad es que Dios mismo ha sido un mediador, ha propiciado para que las cosas se logren y sucedan entre nosotros y Dios. Quiero que entendamos lo que es un intercesor en un ámbito simple. Un intercesor es un intermediario que aboga por una parte o por otra parte de las que está en medio, pero en un cierto sentido el llamado a la intercesión de Dios es para abogar por ambas partes. Si tú recuerdas, los profetas iban a Dios, Dios les daba un mensaje y entonces los profetas venían al pueblo y le daban el mensaje al pueblo de lo que Dios decía. Pero había un momento en el que este mismo profeta entendía la condición del pueblo y regresaba a Dios y le decía: Dios, tienes que perdonarnos, tienes que perdonar nuestra maldad, tienes que convertir nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Y entonces el intercesor tomaba ese papel intermedio de representar a Dios delante de la gente, pero también representar a la gente delante de Dios. Era una persona que mediaba las cosas. Y esa es nuestra tarea, ese es nuestro papel. Y en un cierto sentido, Dios mismo fue un intercesor. Si recordamos Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Qué significa esto? Que Dios mismo amó tanto a la humanidad que Él decidió hacer todo lo necesario para que esta unión entre el Dios y la humanidad se realizara. Ahora, también Jesús es un intercesor. Todo Isaías 53 nos habla acerca de un intercesor que intercede por los transgresores, valga la redundancia. Pero también está Romanos 8:34. Y Romanos 8:34 dice que Jesús intercede por nosotros constantemente. Está Hebreos 7:25, que dice que Cristo vive a la diestra del Padre y Él vive ahí para interceder siempre por nosotros. Pero también nos damos cuenta que el mismo Espíritu Santo, el Espíritu Santo es un intercesor también por nosotros. Romanos 8:26 dice: pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y me encanta que lo veamos de esta manera, porque toda la Trinidad, la plenitud de la Trinidad o la plenitud de la Deidad, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu, los tres han cumplido con este labor o con esta llamada de intercesión. Los tres han respondido a Dios a través de la intercesión. Y es una invitación de que si el Padre lo ha hecho, si el Hijo lo ha hecho, nosotros también lo hagamos. Ahora, ¿cuál es el máximo deseo de Jesús en medio de todo esto? Mira, quiero decir esta frase que me impacta mucho mi corazón. Jesús vino a la tierra como el máximo intercesor para elevarnos de nuestra pobreza, para elevarnos de nuestra naturaleza caída a la gloria de estar con Él siempre en la intercesión. Lo voy a volver a decir porque a mí me emociona mucho. Jesús vino como el máximo intercesor para elevarnos de nuestra pobreza y de nuestra miseria a la máxima gloria de estar juntamente con Él intercediendo a la diestra del Padre. No sé si estás entendiendo esto, pero Jesús cumplió su propósito como intercesor y nos convirtió a nosotros también en intercesores. Mira, si tienes tu Biblia, vamos a Juan capítulo 17, versículo 24. Porque en Juan capítulo 17, versículo 24 dice así. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y me encanta este texto, porque este texto dice que Jesús quiere que nosotros estemos donde Él está. Jesús quiere que nosotros estemos donde Él está. Y esto es maravilloso, iglesia. Es maravilloso esto, porque te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está Jesús ahora? Del libro de Efesios y del libro de los Hechos y del libro de Lucas, sabemos que Jesús, después de resucitar y haber estado 40 días con sus discípulos, Él ascendió a los cielos. Y ahora Él está ¿dónde? Él está a la diestra del Padre. ¿Pero qué está haciendo Jesús a la diestra del Padre? Dice la Escritura que Él está intercediendo por nosotros. No sé si comprendemos el peso de esto, pero Jesús nos invita. Él le acaba de orar ahí en Juan 17:24. Padre, yo quiero que donde yo esté, ellos también estén. Y si si Jesús ahorita está haciendo el trabajo de intercesión, si Jesús ahorita, Él sigue a la diestra del Padre y Él sigue clamando por ti y por mí, ¿por qué tú y yo no podemos hacer eso? Ese es nuestro llamado eterno. Hacer lo que el Señor Jesús está haciendo. Así que
Jesús hizo esta oración y Él dice, desde antes de la fundación del mundo, porque tú me has amado desde antes de la fundación del mundo, yo deseo que donde yo esté, ellos también estén. Así que la intercesión, iglesia, no se trata de llenarnos de celo, ni la intercesión se trata de pensar que todas las cosas malas están sucediendo y van a pasar, sino que la intercesión se trata de cómo nosotros como seres humanos somos cautivados, somos atrapados por las cosas que cautivan a Dios, que atrapan a Dios, para nosotros también expresarlas, para nosotros también vivirlas. Es decir, amar lo que Dios ama, desear alcanzar lo que Dios desea alcanzar, odiar lo que Dios odia, aborrecer lo que Dios aborrece, con el fin de que nuestro corazón sea uno con Dios, sea uno con Cristo. Así que este es el cambio de paradigma que nosotros como iglesia necesitamos efectuar. Este es el cambio que nosotros como iglesia necesitamos entender en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Que nuestro más santo y más sagrado llamado es que nosotros estemos con Jesús, que nosotros estemos unidos a Él. Ahora, esto implica, o esto nos hace pensar o entender que Dios tiene emociones, ¿no? Que Dios maneja tensiones dentro de sí y que Él quiere compartir estas emociones con nosotros los hombres. Y esto es cierto porque no sé si has leído en Juan 15, vamos a buscarlo ahí unas páginas atrás. En Juan 15 Jesús habla acerca de dar fruto, Jesús habla acerca de permanecer en Él y en su amor, pero sucede algo muy, muy interesante. En Juan 15, versículo 14 y 15, dice así la Escritura, ustedes son mis amigos, ustedes, escucha bien esto, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Dice, ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que yo escuché de mi Padre, se las he dado a conocer. Esto es precioso, este texto es precioso, porque esta es la verdadera definición de intercesión y de amistad, es decir, estar unidos a Él, conocer lo que el Padre quiere compartirnos a través de Jesucristo. Así que hay una cuestión aquí muy interesante. Quiero que empieces a buscar ahí Jeremías 9, versículos 23 y 24. Va a ser un texto base para la clase de hoy. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Porque cuando nos disponemos a practicar la intercesión, cuando nos disponemos a estar orando, cuando nos disponemos a estar en el Señor, Dios nos llama a la intercesión, y cuando nosotros entramos a la intercesión, nosotros empezamos a conocer las pasiones de Dios. Nosotros empezamos a conocer la perspectiva de Dios y empezamos a conocer también sus anhelos. Las cosas que hacen que su corazón vibre, las cosas que hacen que su corazón palpite, empiezan a hacernos a nosotros también desear lo que Dios desea, amar lo que Dios ama y buscar lo que Dios busca. Así que se trata de Dios, se trata de aquel que también llora, de aquel que también busca la justicia, de aquel que se duele de la injusticia, de aquel que contiende por la tierra, de aquel que pelea por la salvación de la humanidad. Y ¿sabes qué? Nosotros necesitamos una revelación de Dios, necesitamos una revelación de la gloria de Dios y de cómo su gloria es su máxima expresión en Jesucristo, porque cuando entendemos todo eso, cuando nuestra mente y nuestro corazón se llena de quién es Dios y quién es Jesús, entonces vamos a empezar a orar, vamos a empezar a interceder de la manera correcta. Mira, dice Jeremías 9, versículos 23 y 24, dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Dice, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. ¿Porque qué? Porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué tal, Es un texto maravilloso. Y déjame decirte, esta es la gloria eterna de nosotros. Nuestra gloria. ¿Qué dice Jeremías? Dice, no se alabe el rico ni en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder. No. Dice, si alguien ha de jactarse de algo, si alguien ha de gloriarse en algo, si alguien ha de creerse grande en algo, debemos de ser los que entienden y los que conocen a Dios. Porque ahí está la gloria de la intercesión. Allí está nuestra máxima riqueza. Esta es nuestra gloria eterna.
conocer y entender a Dios. Esta es nuestra gloria eterna. Conocer y entender a Dios y llevar dentro de nosotros las pasiones, llevar dentro de nosotros las cosas que hacen que el corazón de Dios arda. Esa es nuestra gloria eterna. Es llevar el dolor de tener comunión con el Señor y aún así ser rechazados por los hombres. Esa es nuestra gloria eterna, esa es nuestra riqueza. Y te voy a decir algo, seamos francos, la gente rara vez honra este ministerio. La gente rara vez entiende la importancia de la oración. La gente rara vez entiende que su éxito debe estar basado en la oración, y entonces la gente empieza a basar su éxito en sistemas totalmente diferentes. Pero desde la perspectiva del cielo, la máxima realización que el ser humano puede tener en la tierra es sentir y ver lo que Dios ve. Es que Dios se encarne en nosotros y que nosotros podamos estar en Él y Él pueda estar en nosotros. Así que yo creo que poco a poco empezamos a entender el peso de la intercesión, porque la intercesión es más que una simple herramienta de oración para solucionar cosas. No, la intercesión es muchísimo más que eso. La intercesión es nuestro llamado eterno. Es aquello mediante lo cual el reino de Dios avanza y su justicia se establece en la tierra. Por lo tanto, podemos decir, o ahorita nos empieza a caer el 20 de que la iglesia tiene una crisis de identidad terrible. La iglesia no ha entendido esto y la iglesia busca el éxito, busca la fama, busca otras cosas por otros medios, y no hemos entendido que nuestro papel y nuestro llamado es a orar y nuestro llamado es a interceder. Por eso tenemos una crisis de identidad. Hoy en día el cuerpo de Cristo sufre esa crisis. Cuando no entendemos que nosotros fuimos llamados para estar frente al corazón de Dios y para vivir el propósito de Dios de la intercesión, entonces vivimos una vida carente de visión y de propósito. Así que debido a la falta de entendimiento con respecto a este tema, miles de males se han levantado en contra de la iglesia porque la iglesia no está haciendo lo que debería de hacer. ¿Me explico? La iglesia está buscando llenar estadios, la iglesia está buscando hacer grandes conciertos, la iglesia está buscando hacer grandes producciones, la iglesia está buscando llenar edificios. Estamos buscando un montón de cosas y hemos dejado de buscar lo que realmente importa y el llamado santo al cual hemos sido llamados. Porque es necesario entender que nuestro llamado es a la intercesión. Porque ¿sabes qué? El problema es que como iglesia no tenemos ni idea de quiénes somos como gente redimida. Hay que entender eso, iglesia. Al aceptar a Cristo en nuestro corazón y al recibir esta nueva identidad, nos hemos convertido en gente redimida. Ya no somos los mismos de antes, ya no vivimos para los principios o los placeres de antes. Ahora vivimos en una nueva naturaleza, una naturaleza regenerada. Somos un pueblo de gente redimida y tenemos que entender quiénes somos al ser gente redimida. Porque esta ignorancia de no saber hace que nosotros vivamos al margen de un sistema religioso que tiene muchísima apariencia de bondad, pero no tiene poder. No tiene poder. Me gustaba mucho el pensamiento de San Agustín. Él hacía una crítica muy dura de la iglesia católica y él decía: hoy en día la iglesia tiene oro y la iglesia tiene plata, pero el cojo ya no danza. ¿Sí? Hoy en día la iglesia tiene edificios, hoy en día la iglesia tiene músicos, hoy en día la iglesia puede tener muchísimo confort, pero el cojo ya no danza. Pero el necesitado, el enfermo no está siendo sanado. Los que mueren sin Dios no están siendo alcanzados. Entonces necesitamos entender esto. Nosotros vivimos en una generación que está buscando por todo el mundo su llamado. Si tú vas con los jóvenes, inclusive los adultos, muchos de ellos ni siquiera han entendido su llamado y no han entendido que su llamado es este. La gente vive esperando que alguien los llame a una plataforma, la gente vive esperando que alguien los llame a ser unas estrellas de cine, la gente vive esperando tener un ministerio poderoso, la gente vive esperando estar enfrente de multitudes y nadie ha entendido. O más bien creo que esta búsqueda de un llamado falso nos ha distraído para no entender cuál es nuestra verdadera identidad como intercesores. En un cierto sentido estamos limosneando, estamos buscando algo de menor importancia, porque según nosotros estamos buscando algo que nos dé importancia, que nos dé un sentido de identidad, cuando todo el tiempo hemos sido creados y hemos sido hechos para vivir en las profundidades de Dios, para estar delante de Dios,
Porque si estamos delante de Dios, no importa otra cosa. No necesitamos más audiencia. Porque hemos entendido el llamado santo que el Señor ha puesto en nuestro corazón de estar delante de Él, sin necesidad de buscar otro lugar. Hay un reclamo muy fuerte que el Señor le hace a su pueblo. Vamos a Jeremías 2. Hay un reclamo muy fuerte que el Señor le hace a su pueblo. Ahí en Jeremías capítulo 2, versículos 11, 12 y 13. Pero prácticamente me voy a brincar del 11 al 13. Pero dice así la escritura. Jeremías 2, 11. Checa esta pregunta porque está muy dura. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado, y la palabra trocado es cambiado o trastornado, o ha hecho un intercambio, un trueque. Él ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¡Wow! Esto es una bomba porque el Señor está haciendo una declaración fuertísima a través de Jeremías. Él está haciendo una declaración fuertísima a través de Jeremías y Él está diciendo que el pueblo cambió su gloria. ¿Y cuál hemos dicho que es la gloria del pueblo de Dios? La intercesión, conocer a Dios, tener intimidad con Él, conocer sus deseos, conocer su corazón, todo lo que hay en Él. Y está diciendo Jeremías que el pueblo cambió esa gloria, ha trocado su gloria por cosas que no aprovechan. Es decir, el pueblo decidió abandonar su posición delante de Dios por cosas que no aprovechan. Y Él dice, ustedes dejaron la fuente de vida que soy yo, que sabemos que es Jesucristo, la fuente de vida. Y eso quiere decir que hemos dejado todo aquello por lo cual nosotros fuimos creados. Y lo hemos dejado por una cuestión inferior, por una cuestión superficial que no lo vale, que no tiene peso. Y el reclamo es, ustedes dejaron su gloria pasada, cambiaron su gloria para cavar cisternas. Pero Él dice algo muy importante, dice, cisternas rotas que no retienen el agua. Así que Él está declarando que su pueblo está en una búsqueda de otras cosas para llenar sus necesidades y también causar el impacto que ellos desean, pero jamás han llenado ese espacio y jamás lo llenarán porque han cavado para sí mismos cisternas que están rotas, cisternas que no retienen, cisternas que no pueden llegar a plenitud porque no son correctas. Y a veces como iglesia hemos hecho eso. Hemos cambiado la riqueza y la gloria de tener al Señor por cosas tan secundarias, tan superficiales, tan banales y tan materiales que hemos perdido nuestro propósito, hemos perdido nuestra identidad y por lo tanto nos hemos convertido en una iglesia que no tiene poder. Una iglesia que por más que predique no transforma el corazón de la gente. Una iglesia que por más eventos que haga e inclusive por más gente que tenga dentro de sus auditorios, la gente sigue estando hueca y la gente sigue estando vacía, sigue estando sin Dios. Porque hemos cambiado nuestra gloria, el tener a Dios de nuestro lado, por nuestras propias metas humanas. Y es muy triste, eso es lamentable. Y qué bueno que estamos teniendo estas clases porque es importante que nosotros hagamos un cambio en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en la gente que está a nuestros alrededores. Tenemos un problema con cómo definimos el éxito. ¿Por qué? Porque nosotros, como el cuerpo de Cristo en esta nación, hemos cambiado nuestra gloria y hemos dejado de funcionar principalmente como una casa de oración para ir en búsqueda de mejores edificios, de cuentas de banco más grandes, de mayores números, un mayor todo, mayor auditorio, mejor confort, mejor comodidad. Hemos dejado nuestra gloria, hemos dejado nuestra identidad como casa de oración por intentar alcanzar cosas más inferiores. Por lo tanto, hemos colocado todo esto en un lugar de falsas complacencias y de engaño. Hemos empezado a buscar un impacto o un éxito falso. Son las cosas que quizás más anhelamos como líderes o como gente al frente de la iglesia. Y no es malo eso. El problema es el medio, el problema es la forma en la que buscamos alcanzar todo esto, porque
prácticamente yo creo que siempre estamos fallando. El ministerio de oración, te voy a decir algo, el ministerio de oración en la iglesia es más que una parte agradable del ministerio. El ministerio de oración en la iglesia lo es todo. Jesucristo dijo, él mismo dijo acerca de su casa, y él dijo, mi casa tiene que ser llamada una casa de oración. Mi casa tiene que ser una casa de oración. Mi casa tiene que ser un lugar donde la gente pueda venir y pueda encontrar ese hoyo, ese boquete entre el cielo y la tierra. Mi casa tiene que ser un lugar donde quien venga encuentre el amor y el perdón de Dios, encuentre también su justicia y su corazón pueda ser transformado por tener un encuentro con Dios. Jesús dijo, mi casa tiene que ser llamada una casa de oración. Jesús está citando Isaías, y en Isaías el Señor dice, mi casa tiene que ser llamada una casa de oración para todos los pueblos y para todos los tiempos. La iglesia, esa es la verdadera identidad de la iglesia, tiene que ser una casa de oración. Es como, escuché de un amigo mío que se llama Benjamín Núñez, él decía, es como si fueras a un McDonald's, que se supone que el McDonald's vende hamburguesas, y tú llegas y dices, oye, me das una hamburguesa, y dice, no tenemos hamburguesas, tenemos ensaladas, tenemos nieve, tenemos refresco, pero no tenemos hamburguesas. Y tú dices, entonces, ¿qué vendes? O sea, si eres una tienda de hamburguesas, deberías de vender hamburguesas. La iglesia tiene que ser un lugar de encuentro, tiene que ser una casa de oración donde la gente se encuentre con Dios. Y a veces ofrecemos toda clase de servicios, ofrecemos toda clase de espectáculos, menos un encuentro con Dios. Y eso es lo delicado. Eso es lo complicado. La identidad principal de la iglesia desde la perspectiva del cielo debe ser una casa de oración. La oración debe servir como la fuente, el invernadero, para que el resto de cosas del reino funcionen. No podemos ir a hacer misiones si antes no oramos. No podemos ir a predicar si antes no estamos orando. No podemos hacer ministerio de niños si antes no hemos orado. No podemos ir a los enfermos si antes no hemos orado. La oración es la base y es el cimiento de todos los ministerios dentro de la iglesia. Tenemos que aprender a orar y entender que nuestro mayor llamado es la oración y la intercesión. Así que el problema es que la gente ha cambiado su gloria por algo que no satisface. Ha cavado para sí mismo cisternas vacías. Por lo tanto, no hemos alcanzado ni hemos encontrado la meta que el Señor nos ha establecido. Por lo tanto, como iglesia debemos de aprender a cambiarnos ese chip. Nuestra perspectiva y nuestro enfoque debe ser el Señor, tener un encuentro con el Señor. Mira, hay un gran choque de sabidurías. En 1 Corintios capítulo 1, como del versículo 15 en adelante, es un texto muy largo, voy a mencionar algunas citas, quizás no las lea o las lea muy rápido, preparen para anotarlas si están ahí, pero Pablo está citando Jeremías capítulo 9. Acabamos de leer Jeremías 9, 34 y 33 y 34, donde dice que no se alabe el rico en su riqueza, no se alabe el sabio en su sabiduría. Si alguien ha de gloriarse, gloríese, alégrese, alábese en que conoce a Dios. Y Pablo usa este texto en 1 Corintios capítulo 1 para contrastar la sabiduría de este mundo versus la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque existe un gran choque en medio de estas dos sabidurías. Porque en la actualidad la mayoría de nuestros ministerios en el cuerpo de Cristo están construidos sobre la sabiduría del hombre y no están construidos sobre la sabiduría de Dios. ¿Estás de acuerdo? Estamos construyendo sobre la sabiduría del hombre y no sobre la sabiduría de Dios. Y dice 1 Corintios 1:19, yo destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ahí mismo en el versículo 27 al 29 y luego el 31 dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que sí es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, para que, como está escrito, el que se gloría, ¿qué haga? Gloríese en el Señor. Mira, la mejor forma de definir sabiduría es escoger los medios más eficientes y efectivos para alcanzar alguna meta, ¿no? Eso es ser sabio, tomar las mejores decisiones, escoger los mejores medios para alcanzar una meta deseada. Entonces,
En lo que se refiere al reino, la meta deseada es causar un impacto en la humanidad a través de la salvación, la libertad, la sanidad, que la gente venga y conozca a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que esa sí es la meta de todas las iglesias, o debería ser la meta de todas las iglesias, que exista salvación, libertad, sanidad y sobre todo conocimiento de Dios en la humanidad. Ahora, el problema es que la mayoría del cuerpo de Cristo sí está de acuerdo con estas metas, pero el conflicto radica en que la forma en la que estamos buscando alcanzar estas metas es una forma equivocada, es una forma incorrecta. ¿Por qué? Porque estamos intentando hacerlo sobre la sabiduría humana, sobre la fuerza humana, sobre el ingenio humano, sobre los recursos y las riquezas humanas. Y nunca hemos intentado alcanzar esto en la sabiduría de Dios. Hemos implementado luces, shows, plataforma, medios, recursos para manipular el alma de las personas. Hemos buscado un montón de recursos y no hemos alcanzado la meta deseada porque no lo estamos haciendo con la sabiduría de Dios. Y sabes que los ojos del Señor recorren toda la tierra buscando a quién favorecer, a aquellos que se paren en la brecha y decidan hacer las cosas de una forma correcta. Así que como iglesia tenemos esta motivación, que si nosotros decidimos empezar a hacer las cosas de una forma distinta, si nosotros deseamos hacer las cosas no como el mundo las hace, sino como Dios quiere que las hagamos, tenemos a nuestro favor esto, que Dios recorre toda la tierra buscando favorecer con su poder y su justicia a aquellos que hacen las cosas bien. ¿Por qué? Porque la fuerza de Dios solamente puede perfeccionarse en un lugar. ¿Recuerdas? 2 Corintios 12:9 dice que el poder de Dios, la fuerza de Dios solamente se perfecciona en un lugar. ¿Dónde? En la debilidad del hombre. La fuerza de Dios solo puede perfeccionarse en un lugar y es el lugar donde el hombre es débil. Es el lugar donde el hombre no se para ahí porque soy buen músico. El hombre no se para ahí porque soy un gran orador. El hombre no se para ahí porque es una gran autoridad. El hombre no se para ahí porque hace muy buenos shows. Sino que Dios se perfecciona y la fuerza de Dios se manifiesta cuando el hombre es débil. Cuando el hombre dice, Señor, yo no soy, eres tú. Yo no puedo hacerlo, tú lo haces. Por lo tanto, al orar nosotros reflejamos nuestra debilidad. Nosotros somos débiles cuando oramos porque reconocemos que no es en nuestras fuerzas, no es en nuestros recursos, no es en nuestras capacidades. Por eso el mejor lugar que la iglesia puede tomar y que la iglesia puede tener es el lugar de la intercesión, es estar delante de Dios clamando e intercediendo. ¿Por qué? En nuestro mundo actual casi nada queremos tener nada que ver con la debilidad, ¿no? El que es débil no tiene poder, el que es débil no alcanza nada, el que es débil es socavado, el que es débil la gente pasa por encima de ellos. Entonces, en este mundo actual no queremos nada que ver con la debilidad. Aún las iglesias buscan mostrar sus mejores caras, sus mejores proyectos, sus mejores recursos, pero esto nos inhabilita para recibir esta realidad del poder de Dios en nosotros. Tenemos que reconocer nuestra debilidad. Tenemos que reconocer nuestras flaquezas, tenemos que reconocer que somos frágiles, tenemos que reconocer que somos débiles y que necesitamos de Dios y que queremos que la voluntad de Dios se haga y no la nuestra, para que entonces el ministerio de oración, de intercesión y la iglesia sean poderosas en Dios. Así que, ¿qué es la sabiduría de los cielos? ¿Qué es la verdadera sabiduría en estos tiempos? Es un llamado a morir. Es un llamado a reconocer que no es en nosotros y no es en nuestras fuerzas, que no está en nuestro poder, sino que al morir reconocemos que el Señor es mejor que nosotros y al morir estamos buscando que Dios se exprese en nosotros, porque solamente de esa manera, al seguir al Señor en la muerte, entonces también después le seguiremos en su resurrección. Y ahí está la gloria eterna de nuestra intercesión. No está en nosotros, está en Él. Nuestra mayor riqueza está en Él. Así que hay un texto en Juan 18:36, vamos a buscarlo por ahí. Juan capítulo 18, verso 36, ya está, ya vamos a empezar a cerrar o a terminar. Dice así la escritura, Juan 18:36. Dice... Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo.
Porque si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Tenemos que entender esto, iglesia. Este es un texto fundamental para entender que nuestras luchas, nuestras adversidades, nuestros conflictos no tienen que ver con este mundo. No podemos arraigarnos o echar raíces profundas en este mundo. Porque lo más impresionante de todo esto es que los siervos de Jesús ni siquiera estaban peleando. Ellos estaban negando a Jesús. Ellos estaban abandonando a Jesús. Porque ellos estaban desilusionados. Cuando Jesús dice, mi reino no es de este mundo, ellos abandonan a Jesús. Ellos lo niegan. Ahora, lo más curioso y fascinante es que esa bola de cobardes, unos días después estarían predicando un mensaje poderoso, donde más de 3,000 personas se convertirían. ¿Recuerdas a Pedro en Hechos capítulo 2? Ese Pedro que negó a Jesús 3 veces y que todavía en la resurrección Jesús tiene un encuentro con él y dice, Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas. Ese mismo Pedro, 50 días después, está lleno de Dios y predicando con poder y haciendo que más de 3,000 personas sean alcanzadas para el reino de nuestro Dios. Ese tipo de encuentro necesitamos. Entender que el reino de nuestro Dios no es de este mundo y que por lo tanto no luchamos en nuestras fuerzas, sino que necesitamos conectarnos con Él. Porque sabes que tenemos un líder asombroso y un líder maravilloso, es Jesucristo. Así que el Señor ha establecido su reino en un plano totalmente diferente al que nosotros estamos acostumbrados. La oración y la intercesión no es en nuestras fuerzas, no es en nuestra inteligencia. Por eso, para orar y para interceder necesitamos encontrarnos con el Señor. Necesitamos tener un encuentro profundo e íntimo con el Señor. Necesitamos conectarnos a Él, estar unidos el uno al otro para que sus pasiones, sus deseos, las cosas que impulsan el corazón de Dios a hacer cosas, llenen nuestro corazón y entonces nos convirtamos en agentes genuinos y reales de la expansión de su reino, para que entonces todo lo que Él estima nosotros también lo empecemos a estimar. Así que el gobierno, el reino de Dios reposa en los intercesores. Hemos dicho mucho esto. Para los que se conectaron un poquito tarde, hemos dejado muy en claro Amós 3:7, que dice que el Señor no va a hacer nada si antes no comparte sus planes y sus deseos a sus siervos los profetas. Y menciono todo esto porque el reino de Dios funciona y avanza cuando hay hombres como tú y como yo dispuestos a que ese reino avance y se establezca. ¿Recuerdas Apocalipsis capítulo 5? En Apocalipsis capítulo 5 hay un ángel fuerte, vigoroso, que tiene un rollo en la mano y está pregonando a gran voz y dice, ¿quién es digno de tomar el rollo? ¿Quién es digno de desatar sus sellos? Y dice la escritura que se inició una búsqueda en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y no fue encontrado nadie digno de tomar el rollo y desatar sus sellos. Sin embargo, hubo uno que fue encontrado digno y ese fue Jesucristo, ese intercesor precioso que Dios envió por nosotros y que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Nos invita a nosotros también a interceder. Mira, Dios pudo, Él puede, no pudo, Él puede aún hacer que sus planes funcionen con el chasquido de sus dedos. Dios tiene el poder para hacer que cualquier cosa suceda. Con el solo hecho de que Él hable, las cosas se hacen, las cosas suceden. Dios pudo haber hecho cualquier cosa en la forma que Él quisiera, pero Él escogió la debilidad de un cordero inmolado para establecer su reino y para que su reino avanzara y su reino se culminara. Dios ha escogido también la debilidad del hombre para que su reino avance. Él puede avanzar sin nosotros, pero Él ha decidido avanzar con nosotros. Así que si recordamos el Salmo capítulo 2, versículo 8, el decreto de Dios es, pídeme y yo te daré por herencia las naciones. Así que Jesús es el Hijo perfectamente calificado que tenía que pedirle al Padre y el Padre le daría a través de este pedir. Y este es el regalo más grande que nosotros tenemos como intercesores, y termino con estos 4 versículos para que los puedan anotar. Lucas 11:9.
Lucas 11:9, en Nueva Versión Internacional, dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Santiago capítulo 4 versículo 2, Santiago capítulo 4 versículo 2 dice: ustedes no tienen porque no piden, porque no saben pedir. Está Mateo 21:22, Mateo 21:22, que dice: y todo lo que tú pidieres al Padre en oración, creyendo, lo recibirás. Y por último, Juan 4:10, Juan 4:10. Si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras el regalo de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Esta es la mayor riqueza y la mayor gloria de un intercesor: conocer a Dios y saber que Dios nos ha hecho formar parte de sus planes. Cuando entendemos esto, cualquier oración que sale de nuestro ronco pecho y corazón humano termina en un plano secundario cuando empezamos a conocer los deseos de Dios y la voluntad de Dios. Quiero invitarte a que hagamos una oración. Y yo les había dejado el reto de la semana pasada de estar meditando y estar pensando en esa riqueza que tenemos en conocer al Señor. Yo quiero ahora dejarte el reto de toda esta semana, tú estés meditando y empieces a preguntarte qué hay en el corazón de Dios, qué le apasiona a Dios, cuál es el deseo de Dios. Ahora, no hagas esas preguntas a lo tonto. Empieza a leer tu Biblia, empieza a leer la Escritura, que cada día que tú leas la Escritura, al leerla tú digas: ¿cuál es el deseo de Dios en medio de esta situación? ¿Cuál fue el deseo de Dios en medio de esa condición? Y que empecemos a entender cómo es que Dios opera. Bien leíamos en Jeremías 9:33 y 34 que si alguien se gloriese en conocer al Señor, dice que el Señor hace misericordia y justicia. Él es clemente. Eso es increíble, porque vamos a empezar a conocer el corazón de Dios. Yo oro para que el Espíritu Santo empiece a revelarnos el corazón de Dios, porque entonces nuestra oración y nuestros actos van a girar alrededor de eso que hemos conocido acerca de Dios. Esa es la tarea de esta semana, iglesia, que hagamos ese compromiso de que al leer nuestra Biblia empecemos a preguntar qué mueve el corazón de Dios y oremos, ¿no? Si leemos un ejemplo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en el que no se pierda mas tenga vida eterna, podamos entender, decir, Dios ama a la humanidad. Y entonces empecemos a orar y decir: Señor, tú has amado a la humanidad y tu deseo ha sido salvarlos. Señor, salva a mi esposo, salva a mi esposa, salva a mis hijos, salva a mi vecino, salva a mis padres. Pero a la vez, Señor, hazme un instrumento para que tu deseo se cumpla en esta tierra, porque esa es la verdadera intercesión, que estemos dispuestos a que los planes de Dios se cumplan. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por el privilegio de conocerte, Señor. Pablo dice en Gálatas capítulo 1 que él estaba fascinado porque te había agradado revelar a Cristo Jesús en él. Señor, te doy gracias porque en medio de nuestra debilidad, nuestra simpleza y nuestras flaquezas, Señor, tú deseaste revelarnos a Cristo y te amamos por eso, Señor. Eso es maravilloso, nos has dado a Cristo. Señor, en esta semana nos disponemos a leer la Escritura, nos disponemos a conocerte cada vez más, y yo oro, Señor, para que tu Espíritu empiece a mostrarnos aquellas cosas por las cuales tu corazón arde, aquellas cosas por las cuales tu corazón se apasiona, Señor. Oro en el nombre de Jesús, Señor, para que podamos empezar a entender, Señor, las profundidades que hay en ti, Señor, y que nuestro corazón empiece a vibrar, empiece a latir por las cosas que tú amas, por las cosas que a ti te apasionan, por las cosas que a ti te interesan. Nuestro corazón también empiece a interesarse y podamos rendir nuestra vida en un compromiso profundo para que tu reino realmente se establezca entre nosotros. Gracias porque nos has dado a Cristo. Gracias porque tenemos la oportunidad de leer la Escritura. Abre nuestros ojos para que al leer la Escritura podamos ver las cosas que tú amas. Es nuestro deseo y es nuestra oración. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nadie hizo ninguna pregunta en toda la transmisión. Si hay algo por ahí que les incomode, que no entendieron, que quisieran entender mejor, pueden escribirnos al Facebook de la iglesia. O al WhatsApp de nuestros pastores o algún contacto que tengan por ahí, y con mucho gusto encontraremos el tiempo para atender sus necesidades o sus preocupaciones.
Les reto profundamente a que en esta semana leamos la Biblia y al leer la Biblia nos preguntemos qué es lo que Dios ama y qué es lo que Él desea y qué es lo que Él mueve su corazón. Les mandamos un fuerte abrazo, les extrañamos a la iglesia, esperamos pronto volver a reunirnos, deseamos en Dios que eso venga pronto, aunque todo esto pinta para largo, pero damos gracias a Dios también por estas herramientas y estas oportunidades que nos da de compartir a través de estos medios. Vamos a estar subiendo esta enseñanza a YouTube también, por si alguien quiere compartirlo con algún familiar que no tenga Facebook, puede hacerlo con mucha libertad. La clase anterior está también aquí en Facebook, está también en YouTube. La idea es que tenga una conexión todo esto, así que si apenas se conectaron hoy por primera vez y les gustó la clase, pueden ver la clase anterior, y así cada martes a las 8 de la noche vamos a estar transmitiendo enseñanzas sobre la intercesión. Les mandamos un fuerte abrazo, que Dios les bendiga y esperamos vernos pronto. Hasta luego.